Gracias por seguir conectados a la señal de BTV. Nosotros seguimos revisando entonces información destacada. Y es que crece la polémica en torno al juicio de PDVSA Crypto. Los familiares y abogados de los implicados en este caso protestan frente a las puertas del tribunal, y esto es parte de lo que habría publicado Gustavo Azócar en su cuenta de X. Dice: crece la polémica en torno al juicio de la trama PDVSA Crypto. Familiares de los detenidos y abogados defensores se concentraron frente al tribunal para denunciar lo que califican como graves irregularidades en el desarrollo del proceso judicial. Así es, en torno a esta situación, los manifestantes exigen el respeto al debido proceso, el fin de las audiencias telemáticas, acceso completo al expediente y el cese de los traslados de los acusados entre centros de reclusión. Además, piden la nulidad del juicio y aseguran que se han vulnerado derechos fundamentales de los imputados. Veamos el mensaje compartido por el periodista Azócar. Ahí lo están viendo en pantalla en este momento en su cuenta en la red social X, donde además hace referencia a que familiares de los 64 detenidos por el caso PDVSA Crypto protestaron frente a los tribunales, exigen debido proceso, el fin de las audiencias telemáticas, copias de todo el expediente, que se acaben los traslados indiscriminados, respeto a la persecución de inocencia, el derecho a ser juzgado en libertad y la anulación del juicio por la enorme cantidad de irregularidades que fueron cometidas por los fiscales que fueron designados por Tarek William Saab. Es parte de las declaraciones del periodista Gustavo Azócar en torno a esta situación que se presentó hoy en el Palacio de Justicia en Caracas. También una nueva declaración del ex subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Marshall Billingsley, ha comenzado a generar reacciones en el ámbito político venezolano, particularmente por sus afirmaciones sobre el futuro judicial de figuras claves del chavismo. Y es que el analista Nelson Piñero recordó que Billingsley había anticipado meses atrás el regreso de Alex Saab a la justicia estadounidense, y ahora asegura que Diosdado Cabello podría ser capturado próximamente, y lo vamos a ver en el mensaje publicado en su cuenta en X, y al debate que ha desatado también en las redes sociales este comentario del Marshall Billingsley el día de hoy. Esto también fue a través de una entrevista que tuvo con el hijo del presidente Donald Trump en su plataforma de podcast. Dice Marshall Billingsley, el mismo que el 10 de enero y el 17 de mayo afirmó que Alex Saab volvería a ponerse una braga naranja en Estados Unidos, lo cual, como ya sabemos, se cumplió. Afirmó en una entrevista con el hijo del presidente Trump que Diosdado Cabello sería capturado pronto. Así que ya veremos entonces a Diosdado Cabello con una braguita anaranjada también. Es parte de lo que este funcionario explica en esta entrevista que le habría dado al hijo del presidente Donald Trump. También familiares de presas políticas e integrantes de la Alianza de Mujeres Políticas protestaron frente a la sede del Ministerio de la Mujer para exigir a las autoridades que se pronuncien sobre las denuncias de violencia sexual y presuntos tratos degradantes contra mujeres detenidas en Venezuela. Durante la manifestación, una comisión de 5 familiares fue recibida por la viceministra para la Igualdad de Género y la no discriminación, Nancy Ortuño Rojas, a quien entregaron un documento con sus exigencias y denuncias. Vamos a escuchar parte de lo que allí sucedió en esta situación en el día de hoy. Ven entonces allí el momento en que ellas se acercan al ministerio para exigir pues acciones contundentes en contra de las violaciones de derechos humanos que ellas denuncian ocurren dentro de los recintos penitenciarios. Dice además que estas activistas de derechos humanos y los familiares de las presas políticas se concentraron frente al ministerio. Las manifestantes denunciaron presuntos casos de violencia sexual, maltrato y condiciones inadecuadas de reclusión, por lo que solicitaron un pronunciamiento público de la ministra y los organismos encargados
encargados de la protección de los derechos de la mujer. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones, una comisión integrada por 5 familiares fue recibida por la viceministra para la Igualdad de Género y la No Discriminación, Nancy Ortuño Rojas, quien recibió el documento con una denuncia y solicitudes presentadas por estos familiares. Los familiares también afirmaron que las detenidas enfrentan situaciones de pobreza menstrual y limitaciones para su higiene personal, asegurando que en algunos casos disponen de recursos mínimos para su aseo y el lavado de su ropa dentro de los centros de reclusión. Las organizaciones participantes exigieron investigaciones independientes sobre estas denuncias y reclamaron garantías para la protección de los derechos humanos de las mujeres que permanecen bajo custodia del Estado en distintos centros de reclusión en Venezuela. Y en torno a esta misma información, estos familiares de las presas políticas también encaran a esta ministra y denuncian indiferencia oficial. En torno a eso, por motivos políticos, protagonizaron estos momentos de tensión a las afueras también del Ministerio de la Mujer, luego de cuestionar las declaraciones atribuidas a la ministra Yelitze Santaella sobre la situación de las reclusas. Según los denunciantes, la funcionaria habría señalado que las detenidas no debían ser calificadas como presas políticas, lo que desató el rechazo de los familiares, quienes respondieron con consignas contra el Estado y exigieron mayor atención a sus reclamos. Veamos entonces parte de lo que sucedió en las afueras del Ministerio de la Mujer, puesto que nuevos movimientos de tensión se registraron durante la protesta de los familiares de las presas políticas frente al Ministerio de la Mujer ahí en Caracas. De acuerdo con los testimonios divulgados en las redes sociales, la ministra Yelitze Santaella habría estado involucrada en estas violaciones de derechos humanos y que aseguraba entonces que no habría prestado atención a las denuncias hechas por estos familiares. Tras el encuentro, los familiares expresaron su descontento y gritaron consignas como Estado machista, Estado opresor, mientras reclamaban respuestas sobre las denuncias de violencias de maltrato y condiciones de reclusión infrahumanas de las mujeres detenidas. Las manifestaciones se produjeron en medio de los reclamos presentados por las organizaciones de los derechos humanos, quienes exigen la investigación sobre presuntas violaciones a los derechos humanos de las mujeres mientras están bajo custodia del Estado. Hasta el momento, la ministra de la Mujer no ha emitido ningún pronunciamiento. Pero vamos a escuchar parte de lo que ahí sucedió en este momento, el día de hoy. Vea, escuchemos. Bueno, parte de las declaraciones de este familiar de presos políticos que se encontraba a las afueras allí haciendo sus denuncias y manifestando en torno a esta situación. Y avanzamos con más de lo que ha sido noticia el día de hoy, y el Observatorio Venezolano de Prisiones denunció la muerte de Alberto Rafael Solarte Cabrera, quien se encuentra recluido en el Centro de Formación del Hombre Nuevo, Dr. Francisco Delgado, conocido como la antigua cárcel del Marite en el estado Zulia. Con este caso, la organización asegura que ya son 19 personas privadas de libertad que han fallecido bajo custodia del Estado venezolano desde abril de 2026, una cifra que atribuye a la crisis sanitaria que afecta al sistema penitenciario del país. El Observatorio Venezolano de Prisiones volvió a encender las alarmas sobre la situación de los centros de reclusión en el país, tras denunciar la muerte de un nuevo recluso bajo custodia del Estado. Según esta organización, Alberto Rafael Solarte Cabrera falleció mientras permanecía recluido en el Centro de Formación del Hombre Nuevo, Dr. Francisco Delgado, instalación conocida como la antigua cárcel del Marite en el estado Zulia. La OVP asegura que este nuevo caso eleva a 19 el número de personas privadas de libertad fallecidas bajo custodia del Estado desde abril de este año en centros penitenciarios ubicados en distintas regiones del país. Así es, y la defensa de la jueza María Lourdes Afiuni
lleva su caso hasta la Corte Penal Internacional. El ex embajador de Canadá y activista de derechos humanos Orlando Viera Blanco informó que consignó una petición formal ante distintas instancias de la CPI para solicitar medidas de protección y seguimiento especial a favor de la ex magistrada venezolana. En los escritos presentados como amicus curiae, Viera Blanco denuncia más de 16 años de presuntas violaciones a los derechos fundamentales de Afiuni y pide a la Corte examinar la responsabilidad de quienes habrían participado en su persecución, detención arbitraria y hostigamiento judicial. Asegura que el caso se ha convertido en un símbolo de la lucha para la independencia judicial y el respeto al debido proceso en Venezuela. Vamos a ver parte de lo que él publicó en su cuenta de X y que estaría entonces compartiéndolo con ustedes en nuestra plataforma digital. Dice en esta publicación, atención, Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sendos escritos, anexos y en nuestra condición de abogados y activistas de derechos humanos, hacemos formal petición de tutela universal en beneficio de la jueza María Lourdes Afiuni. Este Estatuto de Roma, artículo 15, 53, 54, 68 y 75, dice más o menos lo siguiente: comunicado a la opinión pública internacional. Por medio de la presente, informamos a la comunidad internacional, a las organizaciones defensoras de derechos humanos y a la opinión pública en general que en fecha de hoy hemos consignado formalmente ante la Oficina de Defensa de las Víctimas de la Corte Penal Internacional, la Oficina del Fiscal y la Sala de Cuestiones Preliminares de esa alta corte, sendos escritos relacionados con la situación de la jueza María Lourdes Afiuni. En esta presentación hemos solicitado la adopción de medidas de protección, tutela, revisión y seguimiento especial del caso en atención a las graves y continuadas vulneraciones de derechos fundamentales que han caracterizado el proceso seguido en su contra durante más de 16 años. Parte entonces de lo que dice este escrito publicado por el ex embajador Orlando Viera Blanco y que por supuesto se trata de defender los derechos humanos de esta jueza presa política por razones políticas en Venezuela desde hace más de 16 años. Así es, en torno a esto, la situación de la jueza María Lourdes Afiuni constituye uno de los casos más emblemáticos de persecución judicial documentados históricamente en Venezuela. Nosotros, bueno, vamos a hacer una nueva pausa, pero queremos por supuesto recomendarles esta información porque ustedes se imaginan llegar a la entrevista de ciudadanía y no saber qué van a responder. Los nervios, la falta de práctica, el miedo a equivocarse son algunas de las razones por las que muchas personas no logran sentirse preparadas al momento de enfrentarse a esta cita. Pero no pongan en riesgo este proceso tan importante para ustedes. En Pro English, María Enríquez los va a ayudar a prepararse para cada etapa del examen, la entrevista de ciudadanía y el encuentro que van a tener con estos funcionarios para que lleguen seguros, confiados y listos para aprobar su cita. La ciudadanía comienza con una buena preparación, así que contacta hoy a María Enríquez al teléfono que están viendo ahora mismo en pantalla, 954-676-6258. Nosotros hacemos una nueva pausa, seguimos en la próxima parte con mucho más. Hola a todos, les saluda María Enríquez, soy profesora de inglés y directora de Pro English International. Yo los quiero invitar a todos esos residentes americanos que no han podido dar ese gran paso de ser ciudadanos americanos. ¿Y por qué razón no lo han podido lograr? Por la sencilla razón de no tener un nivel de inglés. Pro English va a ser su aliado para poder lograr este objetivo tan importante. Entregamos programas individuales, grupales y simulaciones con profesores americanos que van a determinar qué tan listo estás para ese gran día. Ser residente no es suficiente. Ser ciudadano te abre puertas y da un beneficio enorme a toda tu comunidad y familia.